Ahí estamos, ya se nos está viendo en directo frente a decenas, cientos de espectadores, seguro que acabarán siendo miles en toda España, muy preocupados por lo que está ocurriendo en estos momentos con el gobierno, con Pedro Sánchez. Hemos conocido en las últimas horas que a todos los casos de corrupción que en estos momentos le tienen cercado, toda su familia, todo su gobierno, se ha sumado el nuevo secretario de organización. Es decir, en su momento ellos sustituyeron a Ábalos por Cerdán con la excusa de que querían regenerar el partido. No ha sido suficiente. Es más, todo lo contrario. Se ha demostrado de que Santos Cerdán también estaba vinculado en esas mismas tramas de corrupción, la conocida como el caso Koldo, en las que se encontraba José Luis Ábalos e incluso muchos más, porque Santos Cerdán no es solo una persona que Pedro Sánchez cogiese en confianza, sino que también es quien la aupó a liderar nuevamente el Partido Socialista en lo que ya se ha demostrado, según los informes de la UCO, que fue otro fraude electoral. Recuerden que también se está investigando presuntos fraudes electorales en estos momentos en Andalucía, en algunas regiones, en aquellas elecciones municipales en las que se jugaban la mayoría y lograron mantenerse en el poder. Por lo tanto, en estos momentos la situación en España es crítica y parece que la caída de Pedro Sánchez ya es cuestión de tiempo. Así hemos querido titular este streaming, este directo, ya que parece, según algunas informaciones que hoy están saliendo a la luz, que Armengol podría ser la siguiente, recuerden, la presidenta del Congreso de los Diputados, es decir, la número 3. Si el número 2 es el secretario de organización y ya ha salido hasta en 2 ocasiones imputado, parece que la siguiente podría ser Armengol y podría ser un KO definitivo para el gobierno. Hoy me acompañan 2 periodistas, un periodista y un profesor de gran relevancia internacional, diría. Es un placer contar con Eduardo Fernández Luiña y con Karina Mariani, que además es compañera mía en la Gaceta de la Iberoesfera. Y sí que me gustaría conocer en primer lugar cómo os ha sentado estas informaciones que hemos conocido en las últimas horas, sobre todo estando aquí en Paraguay, frente a miles de personas que están denunciando cómo el socialismo ha penetrado en la sociedad iberoamericana y tanto daño ha hecho. Bien, pues parece que ahora mismo creo que muchos no tienen nada que envidiarnos a los españoles, que estamos en una situación incluso peor. Eduardo, me gustaría, en primer lugar, conocer cuáles han sido tus sensaciones y cuánto crees que le queda a Pedro Sánchez. Bueno, pues no sé si... Esperemos que se escuche bien y que nos estén, todos los que nos están viendo, escuchando adecuadamente. Bueno, al final la sombra de la presunta corrupción de la élite del Partido Socialista Obrero Español pues es alargada, ¿no? En realidad no es una sorpresa, ¿no? Creo que todos teníamos esa sospecha y parece que el informe, que por momentos es demoledor, pues pone sobre la mesa cuestiones muy preocupantes para el gobierno, ¿no? Sinceramente la situación es dramática, ¿no? Es una situación en la cual pues el nivel de corrupción supera cualquier expectativa. Los indicios son, la verdad, poderosos y claro, parece que todo el mundo está literalmente, y perdonen la ordinariez, enmarronado. Ese es el problema, ¿no? Se ha edificado un partido y hay una cúpula de un partido pues que participa de contratos ilícitos, participa de comisiones, participa de un juego de poder, según el informe, todo esto, según los indicios presentados por la UCO, participa de un juego de poder perverso, ilícito, terriblemente corrupto, y todo lo contrario a lo que aupó narrativamente al presidente, ¿no? Sí. Parece que en el caso de Sánchez, con pedir perdón, sí basta, ¿no? Y eso le ha costado pedir perdón. Le ha costado pedir perdón porque lleva encima más de, si no estoy equivocado, 5 semanas escapando de la prensa. Sí, pero más de 40 días. Pero el punto es que pedir perdón no basta. La situación es gravísima a nivel nacional y lo peor, y esto es, yo lo siento, Unai, yo creo que no va a dejar el poder. Vale. No va a abandonar el poder. Pronóstico? Claro, no va a abandonar el poder y va a resistir y agarrarse a un clavo ardiendo. ¿Por qué? Porque ya esto es una cuestión de supervivencia, ¿no? Esto es una cuestión de juego a todo o nada, ¿no? Entonces, al final, pues se va a agarrar a un clavo ardiendo, ¿no? Y es curioso porque toda la estructura del partido se va derrumbando en un efecto dominó espectacular, pero sobrevive el presidente. Karina, no sé si a ti te recuerda todo esto que estamos conociendo en España
de extrema gravedad, tú que conoces también la política española, además de la iberoamericana, por ejemplo, lo que fue, digamos, la caída definitiva del kirchnerismo en Argentina, ¿no? Que al final parecía que no iba a llegar nunca, pero tuvimos unas elecciones en las que milagrosamente, y también gracias a, por ejemplo, el apoyo de Patricia Bullrich, cosa que en España sería impensable ver a un partido popular apoyando a lo que sería el Vox de allí, que en este caso era Javier Milei, gracias a eso se consiguió poner punto y final a décadas de corrupción en las cuales Argentina cada vez estaba peor. Y ya no era solo un tema económico, es que ahora hemos conocido también que Patricia Bullrich va a ser apresada e incluso que Alejandro Kirchner, perdóname, incluso que Alejandro Fernández también podría acabar preso por Alberto Fernández, podría acabar preso por presuntos maltratos incluso, ¿no? ¿Cómo te recuerda a ti la situación que se está viviendo ahora en España y cómo crees que puede acabar todo? Varias cosas. El manual de uso del socialismo del siglo XXI lo viene siguiendo Pedro Sánchez, casi te diría como un excelente alumno. El intento de cooptación de la justicia, sobre todo de los niveles más bajos de la justicia, la corrupción en la obra pública, que es la clave de todos estos gobiernos, porque es ahí donde, y lo tenés con Lula, o sea, todos los casos son similares, es uno de los casos por los que acaban de condenar a Cristina Fernández, y es también lo que vas viendo, la cooptación de los medios tradicionales. O sea, ese manual es el mismo. ¿Qué me llama la atención en el caso de España? La velocidad. Porque el caso de la caída del kirchnerismo es un caso progresivo y tenés unos cuantos gobiernos. Esto es como si hubiera apretado el acelerador y hubiera hecho todo junto. Hizo como está rindiendo la materia libre. Bueno, de hecho aquí pasa una cosa extraña, ¿no? Que igual diferencia un poco a Argentina, y es que aquí sí que hay una parte importante, por no decir cada vez más, incluso un 50% de exsocialistas que ya condenan y critican públicamente a Pedro Sánchez. No, ya hay otra cuestión que es fundamental. El establishment mediático también lo está criticando. Así es. O sea, esto no es una cosa ya de... Esto es una... Vamos a ver. Cuando ya hay un abandono del barco. Exacto. A día de hoy todos están abandonando el barco, y en algunas cuestiones los titulares emitidos han sido durísimos y de una gravedad obscena contra el gobierno, ¿no? Entonces eso deja muy solo a Pedro Sánchez. Pero no hay que olvidar una cosa, Pedro Sánchez siempre ha sido un superviviente. ¿Cuántas veces se le suponía caído a Pedro Sánchez? Un montón. Tú bien recuerdas cuando se perdieron las elecciones, convoca elecciones autonómicas al día siguiente en un ejercicio muy audaz. Eso es generales, en un ejercicio muy audaz después del fracaso en las autonómicas, y sobrevive. Así es. O sea, si Pedro Sánchez sabe de algo, es de sobrevivir. Déjame poner a mí el punto conspiranoico aquí, pero estamos hablando de que sobrevive a un tipo que hemos conocido recientemente, que tenía una fontanera llamada Leire 10, claro, que se encargaba del voto por correo. Claro. Es decir, que evidentemente aquí es la UCO y la Guardia Civil quienes tienen que investigar esto, pero ya se ha demostrado en algunas zonas de Andalucía que hubo fraude electoral. Se ha demostrado que Pedro Sánchez estuvo detrás del pucherazo para llegar a las primarias del Partido Socialista, y Sánchez impulsó la llegada de su mejor amigo a la presidencia de Correos. Entonces, al final yo creo que esto es... antes hablábamos del dominó, ¿no? Pues esto en este caso sería un puzzle. Si tú vas uniendo las piezas, llegas a la conclusión de que, ostras, que resulta que el Partido Popular arrasó en el voto presencial, o Vox triplicó en el voto presencial a Sumar, y luego vimos que en el voto por correo Sumar obtuvo 4 veces más votos que Vox, o el PSOE obtuvo un 8% más que el PP. Fíjate, Unai, que creo que de eso es lo más grave. El pucherazo, el presunto pucherazo al interior de las elecciones del partido. Todos, viste que tenemos que decir, eso digamos primero todos presuntos, así nos evitamos todos los presuntos. Hay que evitar que luego te llegue la broma. Cada vez. No, pero sinceramente yo creo que ya ha llegado un punto en el que siempre se ha dicho, ¿no? Teorías de la conspiración de la extrema derecha. Yo ya he llegado a un punto en el que me he dado cuenta de que tengo que decir las cosas con naturalidad y como las pienso, porque no te voy a decir el 100%, todos nos equivocamos, pero en el 99,9% de ocasiones acabamos teniendo razón. Es cuestión de guardar la hemeroteca. Claro. Y en algún momento entonces, con todos los indicios que hay, decir que Sánchez es capaz de perpetrar un fraude es un presunto delito. Evidentemente no, es un hecho. El pucherazo es de una gravedad absoluta, porque en realidad lo que ha hecho Sánchez, y creo que no es ningún secreto, aunque en el PSOE haya gente tímida, es que se ha cargado el propio partido, lo ha patrimonializado tanto que lo ha destrozado. Así es. Entonces, al final, ha hecho del PSOE una maquinaria a su servicio, a
una maquinaria que trabaja constantemente para el enriquecimiento personal de los miembros de la directiva del PSOE, que es lo que se demuestra con las comisiones cobradas, con todos los Y trapicheos. que son sus mejores y con amigos todas las y al día siguiente pasan a ser gente a la que yo no Exacto, confío. y que son sus mejores amigos y que luego efectivamente, bueno, no sé si visteis, ¿no? En el Congreso, para arriba para abajo, nadie saludaba a Sánchez de nada, era una cosa escandalosa, Y tío. Sánchez O sea, fue a saludar a Sánchez y así con la mano y no se atrevía a tocar. Exacto, es como una cosa así como... Ahora, Sí, sí. les consulto esto en este sentido. ¿Cuál es la legitimidad? Esto no tiene que ser presunto porque es opinión, ¿verdad? ¿Cuál es la legitimidad de un gobierno que para permanecer ha hecho una álgebra de votos que dijo que no iba a hacer y demás, cuando de base ya se está presuntamente comprobando que es ilegítima la primera elección? No hablemos de la de voto por correo de la elección general, pero lo que tiene que ver con la forma en la que se entroniza Sánchez para que llegue a la elección general, esa sí ya está viciada. Ya. Yo ahí, Presuntamente. Que ya, me olvidé lo de la dices net. por los apoyos, los que sostienen el gobierno, el separatismo. Estoy preguntando cuál es la legitimidad de ese gobierno, porque además hay otra cosa más. Parte de la narrativa que vienen sosteniendo desde que empezaron todas estas filtraciones y este goteo de casos de corrupción y demás es esto es lofer. Pero ayer sale Sánchez en una de sus en la versión compungida, como cuando hizo la carta del amor y yo qué sé, que es el mejor Sánchez actuando, ¿verdad? Nada, es un maestro. Francamente. Ha aprendido mucho, la verdad. Sabe. Sale y dice, perdón. Entonces, está aceptando que eso es real. El lofer ahí se desarma. Ya no hay más ningún lofer. Hombre, Es que- es tan grave lo de la rueda de prensa de ayer, es tan grave, es tan además distópico. O sea, es una cosa, el hecho de pedir perdón es reconocer que toda esa visión conspiranoica de la que hablaba Unai no es tan Por eso, tal cual. Claro, entonces al final el hecho de pedir perdón es básicamente ver que, por lo menos, toda la cúpula que él dirige, toda la orquesta que él dirige, pues tiene intensidades de suciedad obscenas. Y una Momentos pregunta. de suciedad. porque- ¿Perdón por qué? Es una cosita que quisiera saber. Porque Porque él perdón confió por las y- medidas, es perdón por el fraude, No, es porque perdón él por confió. haber dicho que no era perdón. Porque él confió, Está bien, está- porque es una víctima, porque No, le han está bien. engañado. Es Pero que pobre resulta que le hombre, enga- soy es un que- enamorado y víctima. Es que le engañan todos. Es que no sé cómo lo hace, macho. Tiene mala suerte. A ver si el problema va a ser de la izquierda en España. Yo, lo del tema del lawfare, Parece creo que al la final... fachofera debería pedir perdón, porque un tipo Sí, con la tan mala inocencia. suerte. Exacto. hermano, Estamos hermano, portándonos muy mal con él. esposa, el Pero no exchequio, visteis que todo. ayer salieron personas expertas en todo lo que es, digamos, la imagen que se muestra delante de las cámaras, a decir que a Sánchez le habían maquillado a propósito para ponerle llagas y mala cara, porque él ya quería mandar un mensaje de que estaba destruido. Como, oye, que es que esto de verdad ha arrasado conmigo porque yo no me lo esperaba. Rompe corazón. Y por eso, exacto, y es como cuando ocurrió lo de su mujer, quiero estar preparado para que la gente vea, oye, que no, que yo, de verdad, que me enteró esta mañana porque he leído la prensa. Ahora, honestamente, voy a decir, esto es muy perverso, esto es otro titular conspiranoico. Es otro titular conspiranoico. Sánchez, yo no sé, ayer también se vio en Twitter que todos los nuevos amigos apoyaron al gobierno, ¿no? Ves el tuit de Bolaños, por favor, ves a Óscar Puente, como siempre, ahí y tal. Los enchufados. Pero honestamente, viendo cómo trata a los ex amigos, yo no me fiaría. O sea, en el fondo, si uno de lo que se preocupa es de sobrevivir, Yo no me fiaría si estoy pringado. que probablemente lo Probablemente estés parcialmente. Entonces al final sabes que te va a dejar tirado. O sea, algo que ha demostrado Sánchez, que yo no sé por qué la gente no lo ve, es que deja tirados a sus amigos. Lo que pasa es o que sea, hay- que hay un además punto los que ya abandona, cuando- los utiliza. Cuando hay solo un madero, ya está flotando, agarrado así, ¿qué vas a hacer? ¿Qué camino tiene toda esta gente? Los enchufados, como le dicen ustedes. ¿Qué podrían hacer? Ya, soltarte es hundirte. Sí, Lo que pasa es que Sánchez no está, bueno, sí que lo estará teniendo en cuenta, pero ya no tiene otra opción. Al final, lo que se está viendo durante esos últimos 9 meses es que cada vez hay más voces que han sido abandonadas por el Partido Socialista y que no pierden nada por hablar.
esto es un problema. Yo realmente soy de los primeros que dije, vale, Víctor Aldama es una estafa. Llegué a pensar que era una figurita que había puesto ahí el CNI para intentar lanzar bombas de humo constantes que tratasen de, digamos, mitificar la realidad o convertirla en un meme para que la gente lo considerase un tipo, pues, como intentan hacer con organizaciones como Hazte Oír, que hacen una gran labor y sin embargo luego intentan ridiculizar o caricaturizar. Pero es cierto que Víctor Aldama ha ayudado mucho en todo lo relativo a la investigación y muchas de las cosas que están saliendo ha sido gracias a que él ha aportado datos, audios, etcétera. Ahora Santos Cerdán se suma a esta lista, es decir, Santos Cerdán es un tipo que ha pasado de ser Dios en el PSOE, Sí. metafóricamente hablando, evidentemente, a ser la nada. A tener que ver cómo María Chivite, que fue prácticamente mano derecha suya cuando estuvieron ambos en Navarra, se pone a llorar en una rueda de prensa diciendo que le ha decepcionado. Tú imagínate que eres Santos Cerdán y estás viendo hacer ese paripé a esa sinvergüenza, cuando seguramente ella te ayudó a hacer todas las barbaridades que han hecho. Pues igual un día aguantan, porque Sánchez ahora les estará diciendo, igual que dijo en el pasado a Ábalos o a Koldo, tranquilos que vais a ser los últimos en caer y como solo vais a ser vosotros, yo me encargaré a través de diversas medidas que puedan hacer que mi poder sobre la justicia sea mayor, que no entréis en prisión. Ha perdido el control. Antes comentabais lo del Lawfare. Lo del Lawfare puede ser útil para intentar señalar a figuras como el juez Peinado, que al final es el que ha querido tirar para adelante con todo esto. Ahora, en el momento en el que ya está la Guardia Civil como institución, a través de la UCO, investigando todo esto, es que directamente es o ir contra España o asumir la gravedad de los hechos y pedir perdón. Y si haces lo primero, lo más probable es o que acabes en prisión o que lleves al país a una guerra. Y yo creo que Sánchez no tiene el valor suficiente en estos momentos para hacer eso, menos siendo España un país que está en la Unión Europea. Pero a mí sí que me gustaría también preguntaros qué creéis que va a ocurrir de aquí al futuro, porque yo creo que los tres estamos de acuerdo en que Sánchez no va a dimitir, al menos de momento, no va a convocar un adelanto electoral porque pierde el aforamiento, seguramente tendría que dimitir del partido y entraría en prisión. Ahora, ¿qué va a quedar de la izquierda después de esto? Por eso le preguntaba a Karina con mucho interés cómo fue esa caída dramática del kirchnerismo, porque ya ni siquiera es segunda fuerza y en Argentina. ¿Va a volver Pablo Iglesias? Porque a Pablo Iglesias aquí se le está abriendo una ventana de oportunidad tremenda. Yo creo que sí. Va a volver. ¿Va a renacer el comunismo en España? Esto es todo porque al final, cuando ha habido temas políticos, como por ejemplo el tema de la amnistía, pues ahí es muy fácil que todo el gobierno de coalición se una para defender que la amnistía tiene que ser constitucional, porque es un tema ideológico. Cuando ya estamos hablando de un sinvergüenza que encima gastaba el dinero público en prostitutas y que ha malversado o que ha sacado tajada en torno a casi 1 millón de euros en comisiones, como es Santos Cerdán o como lo fue Ábalos, ahí Podemos, Sumar, Plazas fantasma. Junts, Lo que pasa es que el la PNV no izquierda- pueden salir a decir esto es una persecución contra el gobierno. La centroizquierda, y hablo en términos generales, ¿no? La centroizquierda, y podemos tomar el peronismo, el PSOE, en todos estos años compró paquete cerrado la narrativa, las demandas y todas las prioridades de la izquierda más radicalizada. En ese sentido, si te fijas, por ejemplo, con la caída de Cristina Fernández, lo que te pasa es que el peronismo no es tanto quien la está sosteniendo como la izquierda. Quienes fueron a manifestar es la izquierda más radicalizada, porque es su paquete ideológico el que estaba sosteniéndose, y es el paquete ideológico de la izquierda más radicalizada lo que compró el PSOE. Yo creo que la izquierda, a esta altura, lo que va a querer es salvar la ropa, salvar las papas y decir, bueno, esto no éramos nosotros, correrse y dejar que se hunda el barco. Hay una cosa que dijiste que es interesante respecto del ingreso de Patricia Bullrich al gobierno de Milei cuando quedan terceros. No es toda la centroderecha, si querés, que podría ser el PP como podría ser el macrismo. Es una figura que de hecho ya está baneada. O sea, es como, voy a poner un ejemplo, tómenlo como tal, metafóricamente. Es como si Ayuso dijera, listo muchachos, PP, ustedes no me acompañaron, acá hay un ganador, Bueno, es me que voy con esto. En Francia pasó con los populares que en la segunda vuelta el líder en ese momento, ahora no recuerdo el apellido, decidió apoyar a Le Pen y le echaron del partido. Bueno, por eso te digo, lo que podrías ver es, que no creo que vaya a ver, pero digo, para sostener el paralelo hay un rompimiento de gente que viera, bueno, vamos por acá y dejara esta centroderecha que se repite en todos nuestros países. Es por un lado es temerosa y tibia y todo lo que quieras. Ese tipo de descripción es válida. Pero también es cierto que son parte del sistema y no quieren
sacarlo, porque el bipartidismo, acá estamos, justamente, no quiere que se rompa esto. Es su elan vital, es de lo que viven, Ya. ideológica y políticamente. y económicamente. Y no estoy diciendo que esto sea corrupción, digamos, estoy diciendo que esto es en lo que se criaron, es su casa. Entonces nunca van a permitir, y en ese sentido me parece que el PP va a sostener esto también, no romper la estructura, la famosa muletilla de la institucionalidad. Pero yo... Bueno, lo estamos viendo ahora porque creo al final... que la izquierda se va a ir corriendo, porque va a querer salvar las banderas. No, yo estoy... La izquierda está en una situación en la España actual dura. ¿Por qué? Está fragmentada. El partido que ocupaba el espacio de centro-izquierda, que era el PSOE, a pesar de su radicalización progresiva para obtener votos podemitas, pues está en caída libre y yo creo que la izquierda post-Sánchez va a ser una izquierda más radical. Sí. Y va a ser una izquierda más radical porque, como bien has dicho, Pero no crees... se abre una ventana de oportunidad para que Pablo Iglesias ocupe espacios. Pero no crees tenemos- que el no estado debemos olvidar mediático del que has hablado antes también pretenderá que se asiente una llegada de un perfil estilo Paje. Sí, pero para eso van a tardar 4 o 8 años reformar. Que Sánchez se ha cargado el PSOE. Exacto. Que no sí, hay eso- PSOE. Exactamente. Que Sánchez ha patrimonializado el Partido Socialista Obrero Español y lo ha destrozado. Y que para recuperar un PSOE necesitas una inversión de tiempo Sí, sí. y de comunicación y de... Bueno, creo que es el partido más fácil de salvar, ¿eh? Eso sí, porque como dice Miguel Ángel Quintana Paz, todos sabemos que en España Es el PSOE State of Mind. existe el PSOE State of Mind. Es el partido del sistema. Es el partido del sistema. Pero, ojo, pero aún así que- necesitas años, ¿eh? Sí. Claro. No olvidemos que la situación similar, yo no la recuerdo porque aunque tengo canas no soy tan viejo, Felipe González. pero la situación similar fue el final de Felipe González. Que Y el tuvimos final de dos Felipe legislaturas González de Aznar. fueron 8 años que no fueron 12 por lo que todos sabemos. Dilo. Fueron 8, que no fueron 12, por lo que todos sabemos. Pero el punto es que aquí va a suceder lo mismo, porque Pedro Sánchez ha destrozado el partido. ¿Y eso quién lo va a aprovechar? ¿Lo va a aprovechar la derecha? No. ¿Lo va a aprovechar el centro-derecha? Probablemente no. ¿Lo va a aprovechar Sumar, que es un invento un poco fugaz y ficticio? No. El que sabe aprovecharlo, a pesar de que es un partido débil y tal, pero que ha surgido como la de Fénix, es Podemos. Entonces yo sí creo que Podemos va a crecer. Otra cosa es que sea capaz de apropiarse del espectro de la izquierda, que eso es imposible. Creo, es imposible a día de hoy, creo. Pero va a crecer, porque ahí hay una ventana de crecimiento importante. Y tienes organización. Y aunque nos parezca mal, tienen ideas y tienen una agenda y eso lo van a capitalizar. No, pero yo ahí disiento un poco contigo porque al final creo que después de la caída de Sánchez yo estoy convencido de que esto no va a ser solo la muerte del Partido Socialista. También esto va a ser, por primera vez al menos desde la transición, poner en duda algunas reglas del sistema que habíamos establecido como únicas. Creo que el hecho de que Pedro Sánchez haya podido llegar tan lejos, el hecho de que, por ejemplo, los partidos políticos hayan tenido tanto control y tanto poder sobre instituciones aparentemente independientes o sobre la separación de poderes, también va a hacer que muchos se hagan una pregunta y es, oye, ¿esto es el PSOE? ¿O esto realmente es el bipartidismo? Yo no sé si lo visteis el otro día, pero salió el alcalde de un pueblo de Cantabria a contar que Leire Díez, antes de ser fontanera del PSOE, lo fue del PP. Y trabajó con el PP para intentar hacer llave con Bueno, el es PSOE y vocacional. tumbarle unas elecciones al que en ese momento creo que estaba en el Partido Regionalista Cántabro. Es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular tienen muchas cosas en común y estoy convencido de que de esto pueden salir ambos perjudicados. No estoy diciendo que a corto plazo. Es evidente que el día de mañana, si hay elecciones, la gente lo que va a querer es echar a Pedro Sánchez y va a rezar para que, en este caso, el que más opciones a priori tiene de llegar, que es Feijóo, gobierne. Pero esto se ha visto en Europa. Hemos visto como muchos gobiernos europeos que antes eran de corte socialista han apostado por gobiernos populares. El último ejemplo es Alemania, que recientemente ganó Merz las elecciones. Se pensaban que iba a haber un cambio y se han dado cuenta de que en lo fundamental siguen sufriendo lo mismo y tienen los mismos problemas que en el pasado. Yo recuerdo a Merz, por poner el ejemplo de Alemania, que es el más reciente, diciendo en campaña electoral que iban a poner coto a la inmigración ilegal y que una vez llegó, dijo... No, eso era una forma de hablar. Nosotros no queremos hacer nada con las fronteras. Bueno, pues ya está AfD como primero en las encuestas. Creo que al final el movimiento de la nueva derecha es el que
de todos estos problemas que se están generando a nivel mundial, de los vínculos que siguen uniendo a PP y a PSOE, que podemos hablar de globalismo y de Agenda 2030, y ahí podemos incluir todo el tema de la inmigración, de los pactos verdes, que están destruyendo muchos sectores y la industria. Al final son las nuevas derechas que han conseguido por primera vez tejer una gran alianza internacional, y que, por cierto, estamos en estos momentos en uno de esos eventos, organizado por Foro Madrid, en el que han estado el presidente de Paraguay, pero también figuras internacionales relevantes de todo el mundo, el propio Santiago Abascal. Al final yo creo que estos son los partidos que más se están preparando para sacar rédito de estas situaciones que se están abriendo en la gran mayoría de naciones. Y yo creo que en un futuro, no sé si cercano o más a medio plazo, será Vox quien saque tajada de todo esto, porque el PP se lo va a permitir, porque Feijóo está en eso. Feijóo está en mantener vivo a Sánchez, y en el día de mañana, aunque siga Sánchez en el liderazgo del PSOE, volver a tender la mano al PSOE y decir: os necesito, que es lo que dice Moreno Bonilla constantemente en Andalucía, que allí se vio un escándalo de unas dimensiones inexplicables, casi similares a las que estamos conociendo del gobierno nacional, que es el de los ERE, y sin embargo Moreno Bonilla salía a decir que tenía que volver ese PSOE, porque bueno, sí, robaban, pero al menos no eran sanchistas. Entonces, ¿dónde está el PSOE? Pues si el PP quiere al PSOE, allá ellos, seguramente a corto plazo lo tengan más fácil para llegar a Moncloa. Ahora, a largo plazo tienen que ser conscientes de que no están en lo que la gente quiere, en lo que los jóvenes demandan, y por eso ya en los menores de 44 años el partido favorito para ganar las elecciones es Vox. Sí, definitivamente. Vamos a ver, el sistema de partidos español siempre ha sido un sistema partidocrático. Eso significa que los partidos principales, que a lo largo de la historia de la democracia han cambiado, pues han capturado el sistema a su propio beneficio. Eso les hace compartir intereses comunes. ¿Eso va a explotar ahora a corto plazo? Yo diría que no. No hay. Yo en eso soy más pesimista que tú. Pero hemos hablado de lo rápido que va todo. Va todo muy rápido, sí. Va todo muy rápido. Y el PSOE pues, está en proceso de desmembración. El PP no. Pero el punto es, a corto, si Sánchez no abandona el gobierno, y no lo va a hacer, nos quedan 2 años, hasta el 2027. En el 2027, si las elecciones son como todos suponemos que sean, y la derecha bate su propio récord histórico de votos, esos votos existirán, pero la realidad es que van a ser unos votos fragmentados. Y Sánchez es especialista en hacer coaliciones Frankenstein, ya lo hemos visto. Llevamos desde el año 2019, ¿no? Pues vamos, ahora, 6 años, para 7. Entonces la realidad es, hay que ser tan optimista y que esto va a cambiar y que esto... Pues a lo mejor se necesita una inversión mayor en tiempo. Pero una cosa, este gobierno que sostiene a Sánchez pegado, atado con alambre, con un grupo de votos de partidos políticos que también tienen que sostener su propia narrativa. ¿Hasta cuándo esa fidelidad? 2 años más, porque, a ver, los partidos independentistas también tienen, digamos, para adentro su propia competencia, su propia oposición. Pues, ¿hasta cuándo pueden sostener? Pero según los últimos sondeos, Junts en estos momentos ya estaría perdiendo más votantes de los que estaría ganando por su apoyo a Pedro Sánchez. Bueno, pero... Por eso hace constantemente esos teatros de decir, vamos a exigirle una reunión a Sánchez porque si no nos concede esto, le tumbamos al gobierno. No, tal. Pero también es una cosa interna. Junts se está perdiendo en Cataluña porque Alianza Catalana les está comiendo la tostada de forma obscena, y la realidad es que probablemente haya ahí sí va a haber una sorpresa a nivel autonómico. Sí. Pero bueno, uno de los motivos por los que Alianza Catalana va a ser un partido que va a hacer lo mismo que Junts, extraer... No, pero Alianza Catalana por lo menos tiene claro que es de derechas y no le avergüenza decirlo. Ah, bueno. Puede ser separatista y puede ser horrible, pero es de derechas. Y Alianza Catalana sabe que su votante no va a aceptar un acuerdo con Pedro Sánchez. No. Que cuanto peor para España, mejor para ellos. Porque son de derechas y separatistas. Entonces, ¿qué sentido tiene estar sosteniendo que al final es estar dando estabilidad a España? Que para los separatistas es el enemigo, ¿no? A un gobierno encima de izquierdas. Sí. Porque si me dices, no, el Partido Popular, bueno, con Aznar tuvieron una relación estupenda, los Puyol, el famoso yo hablo catalán en la intimidad de José María Aznar. Ahí fue bastante fácil. Es cierto que no estaba el factor Vox, que Vox no va a tolerar que sean gobiernos separatistas los que mantengan el estatus o la viabilidad de la nación. Por eso yo también hablo de que esto no es un problema exclusivo de Pedro Sánchez, sino del sistema, ¿no? Que precisamente en cualquier otra nación
ante la situación en la que nos encontramos, y no te hablo de ahora, sino de hace un año, en la que se conoció la imputación de Begoña, ya se habrían tomado medidas. Aquí, ¿quién las va a tomar? Si al final Sánchez sabe que todas las instituciones que están en su mano en estos momentos las tiene que utilizar única y exclusivamente para salvarse. Y realmente deberían estar para todo lo contrario, para intentar hacer bien a los españoles, para mejorar la calidad de vida y el estatus de todos. No, claro, pero están para salvarlo. Exacto, en eso estamos. Entonces, si tiene que darle Perdón, más... y todavía no vimos todo, porque bueno, esto es lo que estábamos diciendo, 2 años más, porque van a seguir apareciendo filtraciones, No, audio. estamos viendo lo primero de todo. Por eso, la aceituna del banquete. Sí, sí. Entonces, ¿cuánto más? Yo creo que cuando ya se demuestre que Sánchez está implicado en todo esto, sí que va a tener que dimitir. Yo veo muy complicado, o sea, creo que lo va a intentar. Yo conozco mensajes de personas muy cercanas a Pedro Sánchez que ya han dicho de forma reiterada que Sánchez va a aguantar aunque le secuestren. Sánchez necesita aguantar ahí porque tiene el aforamiento, Pues si no va porque sabe preso. que si va a elecciones, Hombre, es que debe de haber- va a vamos caer, ver, vamos a ver. y si cae, pierde el aforamiento porque va a tener que dimitir del PSOE, porque no va a estar dispuesto a apoyar al el PP. primer gobierno de Felipe, o sea, de 1982 a 1996, ¿no? Ujú. O sea, una cosa de 14 años. Es que lo de Sánchez en 6 años ha sido obsceno. Así obsceno. Es que era lo que decías tú antes, Unai. Es que la rapidez con la cual Sánchez ha contribuido a degenerar el sistema, Así es. patrimonializando determinados espacios y extrayendo renta obscena, pública y privada para sus amigos y para su... Es una cosa... ¿Sabes por qué Que creo eso que- ya se veía en el COVID. En el COVID vimos cosas... Bueno, lo de COVID en España fue una cosa dramática, ¿no? Pero vimos cosas que nunca se denunciaron a fondo y que había pruebas evidentes. Por ejemplo, se asignaban proyectos, alguno de 4 millones de euros, a empresas sin sede social. Y en el portal de compras se podía ver que no estaba especificada la sede social. Y nadie decía nada, como era una situación de emergencia marcada por el miedo. El gobierno salió muy potenciado de eso, porque claro, tú concentró mucho poder en ese periodo, pero era escandaloso en realidad. Sí, sí. Si uno lo veía desde una perspectiva, decía, pero estamos entregando dinero por transferencias directas a empresas que no tienen sede social, que no tienen dirección en la página web, y esto encima se pone en el portal de compras. Pues, o sea, esto ha sido dramático, y si lo que dice el informe, que en mi versión son 490 páginas, ¿no? Un escándalo. Que sé que tú te lo has mirado. Claro, o sea, lo que dice el informe, es una cosa, son pagos, son Amenazas, extorsiones, sobornos. sobornos, exacto. Es- o sea, es- comisiones. Bueno, es que la, o sea, es conclu- una la cosa- una conclusión, asociación la, ilícita, conclusión es es una- que la conclusión es que la cúpula, y esto lo dice la UCO, no nosotros, la cúpula actuaba como una mafia criminal. Lo dicen ellos. Es la conclusión que se saca de ese informe. Entonces, y luego una cosa que decías es cierto, Felipe González, y yo creo que en general las democracias, mal que me pese, tienden a, cuando hay un gobierno estable que dura más de 10 años, corromperse. y me da igual que sea de derechas o izquierdas, Sí, sí, que corromper. tienden a la corrupción. Cuando ya tienes el poder, y el PNV para mí es el partido que mejor lo representa en Pues España. esa es la patrimonialización. Ya está, chistes, ¿no? Exacto. El PNV para mí es el que mejor lo ejemplifica porque es el que más tiempo lleva, creo yo, a nivel autonómico gobernando en su región. Ahora, creo que el PSOE de Sánchez es el primero que ya llega al gobierno con la idea de robar. Sí. Con la idea de trincar a Manuel. Creo que Sánchez, después de lo que pasó en el pasado, con aquellas elecciones en 2016 que pierde ante Rajoy, le obligan los varones a dimitir del partido porque él no quería apoyar a Rajoy y ya quería un pacto con separatistas, pero ahí no se le permitió. Se fueron a elecciones, habló con Iván Redondo, cogieron el Volvo, se fueron por toda España de viaje, hicieron ese pucherazo en las autonómicas, en las que en las primarias en las que la favorita era Susana Díaz. Después de eso, yo creo que él ya dijo, yo ya he ganado lo que tenía que ganar, ahora toca cobrar. O sea, ahora ya toca cobrar. Pero por eso te digo que no es, o sea, no es la corrupción, si querés, la corrupción orgánica que deviene del ejercicio prolongado del poder, todo lo que quieras. Es que entraron con el manual. Entraron con el manual. Pero de inmediato, todos los casos de las mascarillas, o sea, ya estaba armado. Y en ese sentido, vuelvo sobre lo que decía el profesor sobre qué queda del PSOE, porque tenés el primero, el segundo, el tercero, la fontanera, o sea, también están dejando al PSOE como si fuera una organización presuntamente mafiosa.
Lo están dejando como esa estructura. Vamos a hacer un hueco a una persona que... No, yo me salgo, de las- que yo me tengo que ir ya. Ah, pues mira, pues Y vamos a hacer aquí que vamos a hacer una despedida en estamos aquí público todos. Venga, me voy aquí. ¿Y a quién metemos? a don Luis Venga, Valcarce. Luis. Venga, Luis, paso para acá. Estamos en confianza, joder. Sí, hombre, sí. Perdón por echar. Esto es YouTube, esto se hace así. Perdón por echarte la tarta. Luiña, muchas gracias. Esto es YouTube. Oye, qué alegría tenerte Pero bueno, porque no, que- hay mucho, Bueno, hay mucho que me, tratar. me estreno aquí en mi partidismo. Y qué alegría hacerlo además desde Paraguay, Con Karina, contigo. ¿Quién lo aquí en hubiese dicho? Asunción. Sí. Bueno, nada, muy Y que contento. nos íbamos a gracias por enterar de todo invitarnos. aquí. Bueno, todos lo conocerán, pero para quien no lo conozca, Luis Valcarce, director adjunto de OK Diario, creo que además una de las figuras, tanto tú como tu medio, que mejor trabajo y que más trabajo están haciendo en todo lo relativo a la corrupción de Pedro Sánchez, que es en lo que tenemos que estar en estos momentos, porque al final uno de los temas más recurrentes cuando hacemos este tipo de eventos, en este caso en Paraguay o en otros países de Iberoamérica, es el socialismo. Sí. El socialismo, que seguramente vosotros lo conocéis mucho mejor que yo, porque muchas de las prácticas que se están viendo ahora en España ya se han visto antes en otros países. Lo primero que les he preguntado antes a nivel introductorio era si creían que Sánchez iba a llegar al 27 Sí. y qué les parecía también, estando en Paraguay, haberse enterado de todas estas novedades, que igual tú ya temías que podían salir por todas las investigaciones que lleváis tiempo haciendo, pero desde luego... Es verdad que después del allanamiento del registro de la UCO que hace en la casa de Ábalos en Valencia, esperábamos que el informe cayera más pronto que tarde. Bueno, nos pilló aquí, a mí en particular en Asunción. Afortunadamente la redacción de OK Diario está dando toda la información minuto a minuto. Hemos adelantado los audios de Coldo, no tiene ningún desperdicio. Después de ver esta tertulia, pásense por OK Diario y escúchense todos los audios, porque ahí van a escuchar, si quieren una muestra de la putrefacción, de la pobredumbre, de la ciénaga de corrupción que es el Partido Socialista de Pedro Sánchez, pues hay que escuchar esos audios, darle al play, son unos segundos y ahí tenéis a una banda mafiosa pactando, quédate con esto, toma, no hables, no digas, no digas, 50.000 para mí, los sobres, bueno. O sea, una banda mafiosa que nos hace recordar mucho, exactamente, una organización criminal nos hace recordar mucho, Karina, al kirchnerismo, que como ella me recordaba esta mañana, en el kirchnerismo no se contaba el dinero, se pesaba el dinero, se pesaba. Pues aquí tienen a la banda de Sánchez contando el dinero de las obras públicas que han amañado, el dinero de las comisiones, las prostitutas a las cuales ahora hemos sabido el nombre de una nueva, la tal Nicole, a la La de Cerdán. a la que metieron ahí. Dice, porque bueno, lo decían literal, bueno, esto de puta no solo para follar, ¿no? Sino, o sea, es tan chabacano, es tan torrentoso todo que da mucha risa. Pero bueno, lo estamos viendo, nos encantaría estar ahora en Madrid, pero había que venir también aquí al Foro Madrid porque para explicarles también aquí a los paraguayos que nos han recibido también que la lucha no acaba. La lucha también se está dando en el otro lado, donde hay un fortín que se resiste a morir, que es el fortín del sanchismo, que así todo se pretende perdurar hasta el año 27, cuando sus propios medios de comunicación ya le están diciendo a Sánchez, vete que estás haciendo daño al país. Estás muerto. Sí, así es. No sé si visteis ayer el vídeo que publicó Santiago Abascal desde aquí, desde Paraguay, instantes antes de volver, ya que hoy ha anunciado que va a estar presente en esa manifestación que se ha convocado en Ferraz. Un vídeo en el que Santiago decía, un poco en la línea de lo que comentabas, que cuando ha hablado con personas nacidas en Paraguay sobre la situación de España y del sanchismo o del socialismo controlado por Sánchez, que se quedaban anodados, que no podían creer el hecho de que en España estuviésemos tan mal, que todos respondían, pero ¿cómo puede ser esto? Esto no me lo creo, si es Europa, pero si es España, pero realmente la gente, vosotros que además conocéis bien Iberoamérica, la gente de aquí, de países como Paraguay, como Argentina, que se ha librado del kirchnerismo, ¿es consciente de hasta dónde está llegando Pedro Sánchez y hasta dónde llegan los tentáculos del socialismo, que al final yo creo que ha sido un poco el partido del sistema desde la transición? Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, cuando hablo con Karina sabe perfectamente la realidad española y la conoce.
Entonces, no sé, Karina, yo creo que en Argentina sí se es consciente, se sabe lo que es el sanchismo y Hay una serie incluso de casos. no sé si ves paralelismos con el kirchnerismo, que ya son palabras mayores cuando hablas de robo, de saqueo, de contubernios. 6 años de El cárcel. kirchnerismo es el epítome, ¿no? de la corrupción más absoluta. Pero creo que hay paralelismos. Yo cuando hablo con Karina, por lo menos, y con varios colegas argentinos, están muy al tanto y conocen muy bien a Pedro Sánchez. Hay alguna serie de momentos de estos escándalos concatenados del sanchismo que son muy vistosos. Las prostitutas, los audios, la señora Fontanera, o sea, son como Sí, vistosos. es como una mafia, es como una película. Son vistosos. Le contaba a Unai antes, sí, para mí el manual es tal cual, que es cooptación de los medios, cooptación de la justicia y corrupción en la obra pública, más allá de que después tengan mordidas en todo, porque te compras una mascarilla, bueno, una mordida ahí, te compras una resma para imprimir. Pero tú veías un patrón parecido, ¿no? Para mí es exactamente igual. Lo único que sí veo es que el kirchnerismo tuvo 4 gobiernos, de los cuales los 2 primeros si querés, desarrollan el modelo que venía de Santa Cruz, entonces venía como aceitado. Y hasta que entendés cómo funciona, pero una vez que ese modelo se expone con Lula, con el Lavallato, se expone con los casos de corrupción, la condena de Cristina es por el juicio de vialidad, obra pública, uno de ellos. Hay un juicio que entra en el juicio oral a fin de este año, que es el juicio de los cuadernos. O sea, Cristina tiene más casos abiertos. No, Diego, montonazo. O sea, Cristina podría pasarse 20 años en prisión, viendo cómo Pero tiene se está montonazo. desarrollando. Bueno, mira, todo. cuadernos es algo que implica también algo que ustedes están viendo, que es la asociación, el contubernio con la estructura privada, los empresarios que apoyaron esto para seguir haciendo negocios. ¿Qué fue Lavallato? Que fue Cristina con su causa de un señor que fue anotando, un chofer de los que repartían la plata, que fue anotando todo lo que se hacía, y entonces implica un montón de cosas. Para mí el mecanismo es el mismo porque es el mecanismo del socialismo del siglo XXI, cooptación de justicia, cooptación de los medios privados, más allá de que tengan sus medios públicos, que con mayor o menor, pero ahí tenés el apoyo de Clarín, el apoyo de Nación, el apoyo de Globo, el apoyo del país. O sea, el mecanismo es el mismo. Lo que me parece increíble del sanchismo es la velocidad. No la tuvo el kirchnerismo. O sea, de todas formas, creo que esa velocidad también le ha hecho cometer muchos errores. Es decir, cuando hablamos de la captación, sí. Es cierto que hay muchas instituciones, al final instituciones que están al servicio del poder, que él ha pasado a controlar y las ha difuminado. Un gran ejemplo, hablando de medios de comunicación, es la televisión pública, que ya no se diferencia prácticamente de un discurso que podría hacer cualquier representante del PSOE desde Ferraz. Ahora, en el tema de la justicia, bueno, hemos conocido gracias a estos audios que el objetivo del sanchismo, del gobierno, era acabar con la UCO, una rama trascendental de la Guardia Civil, y no ha sido posible, no lo han conseguido. Respecto a lo que comentas de las televisiones privadas, yo sé muy de cerca qué plan tenían establecido para intentar formar lo que iban a denominar la séptima. Ellos querían hacer una televisión privada. Es más, si hubiesen conseguido lanzar esa televisión privada, seguramente sí que se hubiesen atrevido a ir a elecciones. Ellos querían sacar la séptima. Conozco personas que estuvieron reunidas con el equipo que tiene los derechos del nombre de la séptima, porque fue registrado hace algunos años, y la idea era ir a unas elecciones teniendo el control total de la séptima para exigirle a la sexta que fuese todavía más afín de lo que ya lo es, y a la vez tener a la televisión pública totalmente idiotizada con programas como, pues no sé cómo lo llamaron, pero intentaron revivir Sálvame, la familia de la tele, que encima ha cerrado. Que acaba de desaparecer. Exacto. y ojo, eso para todas las en la más democracias. absoluta penuria a nivel ayer y audiencia. Bueno, pero penuria a nivel de audiencia, pero no a nivel económico, porque que nos ha salido muy caro. Pero yo decía, a mí Pero una cosa que sí. y el voto por correo. Las democracias mundiales tienen que poner un ojo en el voto por correo. Porque el voto por correo viene siendo también patrimonio. Sánchez le llamó la palanca del cambio. Así es. Sánchez en las elecciones del 23J animó a la gente a votar por correo diciendo que era la palanca del cambio. Claro, había visto lo que había pasado en Estados Unidos. En Argentina no pudieron hacerlo porque afortunadamente el sistema electoral no lo permitía, pero
pero en España lo intenta. De hecho, hubo un caso en las elecciones del 23J que fue en Madrid. En Madrid arrasa la derecha, pero no por el voto por correo, curiosamente. No por el voto por correo. ¿Qué pasó en el voto por correo? ¿Qué hizo Leire Díez ahí con el voto por correo, presuntamente? Pero bueno, yo quiero poner énfasis en una cosa. A mí me llama la atención la poca sofisticación que tiene el Sánchez a la hora de robar, a la hora de saquear. Es decir, utiliza tácticas muy antiguas, muy viejas, muy burdas. Es decir, uno esperaba, por lo menos, que hicieran, bueno, una especie de kirchnerismo o de operación Lavajato y demás, pero con algo mucho más sofisticado. No, son... estamos viendo a los torrentes de la política grabándose entre ellos, haciendo comisiones, haciendo cosas, hablando como los Sopranos. Los correos, ¿cómo resuelvo el tema en correos? Pues pongo a mi mejor amigo, pongo a Juan Manuel Serrano, pongo a no sé quién en Televisión Española, pongo a no sé bien en tal, Indra, lo que otra decir. Es decir, es la política en ese sentido, la forma de hacer política más antigua, más descarada y más corrupta, claro. Pongo a mi mujer le doy, como no tiene nada que hacer, le regalamos unas cátedras que pagan amigos nuestros empresarios, a los cuales después le vamos a dar subvenciones millonarias. Yo creo que ni sabía que era. Yo creo que él estaba convencido de que, bueno, ¿qué más da? Al final normalizó. Es que les pertenece. Mirá, si vos te fijas, la cantidad de dinero. Vamos solamente a lo probado. La Corte Suprema acaba de confirmar uno de los casos de corrupción de Cristina, por el cual se le está pidiendo que devuelva 85 millones de dólares. Así. De un caso. ¿Ah? De lo comprobado. Cuando robás esa cantidad, ¿es necesario además que el sueldo de tu amante, tu quinta amante, lo pague el Estado? ¿Es necesario que la pongas a ganar 2 mangos a la prostituta? ¿Es necesario que te estás robando cientos de millones de dólares? ¿Es necesario además que el sueldito, que $1.000, $2.000 además lo pague el contribuyente? ¿Vos entendés el nivel de miserabilidad, de apropiación del Estado? Yo escuché uno de los audios hoy a la mañana que decían que se ofendían porque no sé qué empresario no les estaba pagando y además no me pagó, pero perdón señor, es que yo creo que están convencidos que les pertenece el Estado. Sí. Les pertenece. Tanto que les pertenece, él siente que es, cuando él escribe la carta y dice que se va en 5 días, va a meditar a ver si se quiere ir o no, está dolido porque cree que efectivamente como a Calígula Sánchez se le ocurre cuestionar que su mujer le han dado una cátedra en la Complutense o que su hermano ha sido enchufado en la Diputación de Badajoz por la jeta. Hay uno que no le permite poner un cargo porque es una empresa que cotiza, que tiene acciones, una cosa así, no sé qué prurito tendrían, pero van buscando otro. Es como que está en casa, bueno, ¿dónde dormís? Bueno, usa ese no sé, pero más o menos, ¿sabes? Es de ellos. Eso es kirchnerismo. Claro. Eso es kirchnerismo. Yo no sé si en Argentina pasa exactamente lo mismo, pero tengo la sensación de que quizás porque ya están desesperados o porque toman a la gente por estúpida, actúan, digamos, antes por lo menos tengo la sensación de que sí que trataban de calcular los efectos que podía generar el hacer un movimiento u otro con el objetivo de no generar un descontento social mayoritario. Ahora, lo que hemos visto, por ejemplo, comentabas lo del hermano de Sánchez, en Extremadura, donde el señor Gallardo ha sido aforado, teniendo que desplazar hasta 5 personas que en listas iban delante de él, y encima que él venga a decir que está en contra de los aforamientos, pero... Se te ríe en la cara. Yo lo digo de verdad. ¿Hay 20 o 15 o 10 millones de españoles que tragan con eso? Sí, hay una cosa que hoy le dice Ferreras a Bolaños, quizás tardó mucho Ferreras finalmente en hablar y empezar a decir las cosas como son, pero tiene razón, le decía, ¿en qué burbuja vive? O sea, señor Bolaños, ¿en qué burbuja vive? ¿Dónde vive usted? ¿En qué planeta vive? Yo creo que pierden el sentido de la realidad. O sea, ya ni siquiera se dan cuenta de lo que están. Es decir, cuando Sánchez sale a pedir perdón, pero a decir que no se va, pide perdón, que lo siente mucho, pero no se va, ¿en qué burbuja vive? Yo creo que han perdido el sentido de la realidad y el choque con la realidad para ellos será muy duro. En este momento el establishment le está diciendo, no son los medios de izquierda, son el establishment. El país, el día de la sexta, son el establishment que le están invitando a Sánchez a irse. Bueno, eso porque saben que mientras más tiempo pase, más escaños sacará la derecha. Sí es.
Por lo Y tanto, más fuertes esta a Vox, agonía, que es lo que esta agonía preocupa. efectivamente, esta agonía hay que cortarla. Porque una vez que venga una derecha tan fuerte, estos tíos por ahí no pillan cacho de poder en muchos años. Así. Bueno, pero es clave lo que dijiste. Pues si tenés una derecha que agarra la cúpula y dice, bueno, está bien, era este poquito de mugre, lo sacamos y seguimos. Bueno, se te regenera en 15 minutos. Claro. En 15 minutos, ¿eh? Claro, Ya está. pero cuando la derecha... Y te quiero recordar que nosotros tuvimos kirchnerismo, macrismo, bueno, kirchnerismo, macrismo, y se regeneraron. La derecha, la centroderecha, poner el nombre que quieras, pero los partidos del Estado, los partidos que sostienen esta... Bueno, está bien, no vayamos muy lejos. Era Cristina, no era todo el aparato, o era... Ojo, porque volvieron gracias Yo creo a la tibieza. que ese es el desafío que tiene que entender Alberto Núñez Feijóo. Yo no sé si Núñez Feijóo es consciente de contra qué combatimos, que es contra qué. O sea, no estamos hablando de alternancia, estamos hablando de alternativa. Estamos hablando ya de dejar atrás esta pesadilla que se llama Partido Socialista, no sanchismo, que se llama ya Partido Socialista, porque esta es No una hay rama PSOE, del bueno. PSOE, y empezar a hablar el sistema político español no puede soportar un partido que es una banda de delincuentes y mafiosos. Pero esto ha sido siempre Pero el bueno, Partido ves a Socialista. Feijóo Y haciendo- Feijóo haciendo tiene que semejante entender, Feijóo tiene que entender que con esta gente no se puede ir ni a heredar. ¿Lo entiende Feijóo así? En sus discursos públicos lo dice. ¿Se lo cree? Yo creo que todavía no está convencido de ello. Bueno, en las últimas elecciones ya le vimos tendiendo la mano al Partido Socialista para Por eso formar lo digo. gobierno. Y Esa fue una de las claves de la derrota o del no haber podido formar gobierno del Bueno, 23J. junto al drama generado por figuras como María Guardiola, que además le salió bien caro porque fue la primera que tuvo que tragarse sus palabras y aceptar un gobierno con Vox. Yo creo que al final Feijóo no tiene tanto poder como creemos. Es decir, por mucho que en España estemos sufriendo a la mayor mafia socialista de toda Europa, no podemos olvidar de que en Europa la coalición está formada por PP y PSOE. Y en Europa también hay mucha corrupción. O sea, es decir, no creo que a von der Leyen le sorprenda lo más mínimo lo que está pasando con Pedro Sánchez cuando ella ha sido condenada hace 2 semanas por el Gate y cuando en Europa también hay mucha corrupción que tanto PP como PSOE han compartido y tanto PP como PSOE han La colaborado. figura de von der Leyen es una anomalía absoluta en la política europea y el Partido Popular no puede mirar hacia otro lado como ha venido haciendo hasta ahora. Yo quiero saber si el Partido Popular, por ejemplo, está a favor de la Agenda 2030, sí o no. Bueno, nos metió Rajoy Me en ella. gustaría saber. Nos metió Rajoy en ella en Pero 2011. me gustaría Por tanto, saberlo. yo sí. Pero sí, en Me España gustaría saber entró si con está- Rajoy en la Agenda 2030. Entonces, Porque aunque no digas Agenda 2030, si compartís la narrativa climática, la narrativa... yo veo que ahora de dicen hay género, que salvar a las nucleares, pero yo recuerdo que el que cerró Garoña fue Rajoy, habiendo dicho que no lo iba a hacer. Y fue un ministro suyo, Álvaro Nadal, el que le acabó de cerrar. ¿Y Almeida? Por poner un ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, se acabó. O vamos con todas, o aprendemos de lo que se está haciendo en Hispanoamérica, que en eso sí le puede dar sopa con ondas a España, Sí, en cómo se plantear inicia cada una izquierda. regeneración política absoluta y total, o vamos a seguir en las mismas, o dentro de 10 años vuelve el PSOE a gobernar. Es lo Entonces, que te digo, nosotros... esto no es una cuestión de, bueno, muy bien, cambiamos, alternás. No, estamos hablando de alternativa. Estamos hablando de que hay una clase política que se tiene que ir para no volver nunca jamás. Y si no lo hacemos ahora, pues ya el tiempo se acaba, el tiempo pasa. Pero realmente, más allá de que llegue un PP bueno, PP malo, o un PP con Feijóo, o una figura más de derechas en contra de todo lo mencionado, Pacto Verde, Agenda 2030, etcétera, al final yo creo que es un problema del propio sistema. Es decir, el hecho de que Sánchez haya podido llegar hasta donde ha llegado y a día de hoy siga siendo intocable, también nos debería hacer generar preguntas sobre, oye, ¿por qué se ha Tranquilos, permitido esto? Vamos a ver. Vamos a tener más hay motivos para tener confianza. Ha habido unos jueces que han sido heroicos en España. Pero se han jugado la vida. Han sido heroicos en mantener los pilares de un Estado de Derecho. Y los investigadores, ¿Eh? pará. Hay periodistas que han hecho un gran trabajo para destapar toda esta podredumbre. Y yo te puedo Cada vez asegurar más. nosotros hemos cumplido, hemos hecho nuestro trabajo, vivimos afortunadamente en una sociedad libre.
mucho peor lo están pasando en México, mucho peor lo pasan en otros países donde acaban colgados de un puente. Afortunadamente en España no estamos en esa situación. Pero es verdad que a nosotros nos llaman pseudomedios, es verdad que a nosotros nos quieren asfixiar económicamente, es verdad que salen políticos del Partido Socialista como Borja San Juan en Valencia diciendo ¿quién paga a estos? ¿De dónde viene el dinero público para dárselos a estos? Es decir, todos los que hemos metido el dedo en la llaga en la corrupción del entorno de la familia Pedro Sánchez Son pseudomedios. hemos sido tachados como propagadores de bulos, como desinformadores y como pseudomedios. Al final ya hemos visto quién tenía la verdad, pero es que ellos mismos son los que estaban legislando, diciendo que ellos iban a decidir, acuérdate, quiénes eran periodistas y quiénes no. ¿Quiénes eran periodistas y quiénes no? Hay una ley que está, una proposición no de ley del Partido Socialista junto a los comunistas de Sumar, evidentemente, como es lógico, que quieren decidir ellos quiénes son periodistas y quiénes no. Porque si estás contra ellos, tú no eres periodista. Si estás contra el poder, si estás incomodando, si vas a las ruedas de prensa y tal, tú no eres periodista. Es la misma lógica que la desinformación. El gobierno quiere decidir qué cosa es verdad y qué cosa no lo es. No, periodista es el plural, diciendo que el juez Peinado tiene 2 DNIs. Periodista, ¿cuál fue la última que me Periodista pareció? fue el plural, diciendo que los de la UCO querían poner una bomba lapa a Pedro Sánchez, cuando era al revés. Sí. Periodista es, por ejemplo, la agencia EFE, que es la agencia pública del gobierno, diciendo que 2 helicópteros han estrellado en las torres, en las torres de Madrid. Mira, yo lo que digo siempre es, periodista de desinformación, son los del País cuando publican la foto de Sánchez entubado, la foto fake de Sánchez entubado. Yo digo, todos nos podemos equivocar, pero yo no estoy verificando otros medios. Ellos sí, ellos me verifican a mí. Claro. No, chicos, verifíquense ustedes. Verifíquense a vosotros porque no, insisto, errores cometemos todos. La agencia F, cuando me llamaron a pedir perdón, porque somos clientes de ellos, le dijeron, mira, muy bien, está muy bien. Dijiste que el escritor Fernando de Aramburu había muerto. También. La familia, por supuesto, en taquicardia. Y no había muerto. Dijiste que 2 helicópteros, las madres de los chicos, de la gente que trabajaba en esas torres, llamando, asustadas, en pánico, preguntando qué había pasado. Es la agencia F, que no estamos hablando de youtuber, es la agencia F, que sale, nos cuesta mucho dinero a los españoles. Es la agencia Y yo así todo creo que tiene grandes profesionales, fíjate. Así todo, estando en manos del sanchismo, no es de lo peor que hay a nivel agencias. Pero ellos nos verifican a nosotros. Ellos tienen una F verifica. No, chicos, verifíquense ustedes primero. A RTV, verifíquense ustedes primero, que la tienen ahí en Chaurrondo diciendo que no hay. Estos son filtraciones, que es todo mentira. Ana Pastor mismo. Inchaurrondo, pásate por OK Diario, escúchate los audios, Y después de llevarte 500.000 euros cruditos, tú y la productora de tu marido, pues vienen a hablar de filtros. Que además ahora es legal decir. No tengas vergüenza, es decir, ten un poquito, ya sabemos que no tienes vergüenza, pero ten un poquito de vergüenza a la hora de hablar de otros, ¿no? Entonces, ese es el ecosistema mediático con el que nos enfrentamos. Y al final, bueno, este será el triunfo de los pseudomedios, de esos que llamaban pseudomedios, al final será el triunfo de los que realmente hicieron periodismo, que tampoco hemos hecho gran cosa. Hemos hecho con lo que nos gusta y lo que disfrutamos hacer. Muchos lo agradecerán de por vida, seguramente, porque si esto no se hubiese sabido, si no hubiese habido, yo creo que por encima de todo has comentado jueces valientes, yo creo que esto nace de vosotros, de los comunicadores, de los periodistas de investigación. Sin vosotros jamás se hubiese sabido nada, ni un ápice. Personas que desde el año 2020-21, cuando ahí el gobierno se estaba dedicando a tomar el Tribunal Constitucional, a tumbar todos los casos de los ERE para hacer que jamás hubiesen ocurrido y tratar de vendernos que fue todo un invento de la derecha, cuando también esos dos, digamos, durante la pandemia, encierros ilegales fueron también anulados por ese nuevo Tribunal Constitucional. Mientras eso ocurría, ya había gente, periodistas independientes, investigando posibles grietas de corrupción dentro del Partido Socialista que han acabado siendo seguramente el mayor caso de la historia, al menos democrática, de nuestro país. Y todavía queda mucho por salir. ¿Tú crees que realmente estamos viendo una parte importante o es solo la primera capa de lo que va a acabar explotándole a Sánchez? Yo creo que ya esto, llamarle punta del iceberg, me parece ya demasiado. Claro, ¿qué será si no lo demás? Ya estamos a ver, si no sería Groenlandia. Entonces yo creo que viene trampa por nosotros. Yo creo que ya llevamos muchos años destapando esto y ya es hora de que este gobierno corrupto
finiquite su mandato, no, lleva a los españoles a elecciones y que los que vengan tomen nota de lo que ha pasado. O sea, esto no se trata, insisto, esto no se trata de alternancia. Hoy vete tú para ponerme yo, no. Esto se trata de construir una alternativa. Y esto también es un mensaje para Vox. Hay que construir una alternativa y la tenéis que construir junto al PP. A mí no me... ya se acabaron los tiempos de rencilla, se acabaron. Hay que, para quitar a la izquierda de las instituciones, se tienen que entender PP y Vox. Como se hicieron en las comunidades autónomas. Pues a eso a nivel nacional. Y a mí me gustaría ver lo mismo que vimos en Argentina con el Pacto de Acasús. Entonces, quiero ver una alternativa. Y de momento no la veo. Lo que veo es alternancia. Veo un Vox obsesionado con lo que hace el PP y veo un PP que está más cómodo con el PSOE que con Vox. Así no se forma una alternativa. Así puede haber una alternancia, pero realmente una regeneración, que es lo que necesita la política española y es lo que necesitamos los contribuyentes españoles, a los cuales se nos ha asfixiado y se nos quita prácticamente la mitad de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo para que se lo lleven ¿quién? Para que se lo lleven los ocupas. Oye, es que el trabajo de regeneración que hay que hacer en España, donde prácticamente un delincuente tiene más derechos que un ciudadano que paga impuestos, es que hay que hacérselo mirar. Y para eso se necesitan dos partidos que tengan convicciones y valores claros. Pero ¿puede haber alternativa si al final tú estás pretendiendo dar el gobierno a un partido que gobierna con la izquierda en Europa? Bueno, Que te recuerdo que la persona más poderosa del socialismo en Europa en estos momentos es Sánchez. No hay ningún partido socialista en Europa que tenga más escaños o más votos que Sánchez. Bueno, pero ni más poder. Bueno, pero entonces gobernar con el PSOE en Europa es estar validando la posición de finalmente yo espero que esa ola conservadora arrase con Sánchez de una vez y para siempre, ¿no? Que creo que es lo que toca. Entonces lo digo porque lo que comentabas de las comunidades autónomas, al final es cierto que los acuerdos fueron un éxito, pero la ruptura de los gobiernos fue, entre otras cosas, porque se prometió luchar contra la subvención a sindicatos y patronal y no se consiguió hacer nada. También se prometió frenar la inmigración ilegal y no se frenó, sino todo lo contrario, se acordó con Sánchez. Entonces, al final, si tú vienes a hacer políticas de derechas, pero acabas manteniendo todo el sistema que ha establecido la izquierda, ya en lo relativo a las subvenciones y a todo el dinero público que acaba yendo a chiringuitos de izquierdas, pero también a políticas importantes que ya afectan a los españoles, como son la inmigración. Mira, no vamos a cambiar a la izquierda con la que era la ex líder de Vox en Madrid, que sacaba una lista de medios de comunicación en los cuales estaba OK Diario. Señor Ayuso, ¿y estos medios qué? ¿Quién le da dinero a estos medios? Tal. Oiga, señor Monasterio. O por ejemplo ahora con su marido, con Espinosa de los Monteros, un ex dirigente muy importante de Vox, del cual hemos sacado algún escandalete, como por ejemplo cuando favoreció a alguna empresa o hizo maniobras para favorecer a algún empresario por una recalificación, y ahora está obsesionado en montar un partido solamente para hacerle daño a Vox, ¿no? Y al PP, porque estos son, como dijimos en OK Diario, los tontos útiles. Entre el vice y Espinosa, los tontos útiles. Por lo tanto, cuidado. O sea, tenemos que ser en ese sentido muy inteligentes, y para eso se necesita una alternativa clara, fortalecida. Entonces yo quiero ver dos líderes que se acaben entendiendo. Entiendo que eso no ocurrirá en plena campaña electoral, donde cada uno querrá los mayores, con toda legitimidad, querrá la mayor cantidad de votos para cada uno. Pero luego después tiene que haber clara una alternativa de gobierno. No quiero al señor Feijóo prometiéndole nada al Partido Socialista, más que su ostracismo definitivo, y no quiero a Vox estando permanentemente obsesionado con el Partido Popular, sino obsesionado en pactar y en llegar a acuerdos y en decir: vamos a ir por aquí, sobre todo en materia de inmigración ilegal, donde no parecen estar en la misma sintonía con el problema que eso significa en España. Entonces, claro, esas son las cosas que me preocupan. Pero es Feijóo, con Feijóo es viable.
con Feijóo tiene que ser viable. Lamentablemente, con Feijóo tiene que ser viable. A mí hay cosas de Feijóo que no me gustan, también hay cosas del propio Abascal que no me gustan, pero creo que esa es la alternativa que necesita en este momento España. No hay otra. O nos vamos a ir en manos de Albice, de un faker a sueldo como Albice. O nos vamos a ir con Espinosa, que está creído que es Milei. Por favor. Yeah. Por favor. Entonces, nos gusta o no, esa tiene que ser la alternativa. Un líder como Feijóo, quizás con un programa político también impuesto con condiciones de Vox, que lleven a España a salir adelante. Espero que eso pueda hacerse, no lo sé. Yo lo vi, en Argentina fue posible, y se odiaban mucho más que Vox y Argentina no PP. está el factor Europa. Y Vox se odiaban mucho más. Pues yo espero que yo creo que ya no hay que mirar a Europa. Europa, me lo decía Jorge Martín Frías fuera de micrófono, no hay que mirar, tenemos que resolver los problemas nosotros solitos. Ya a ver si nos olvidamos de Europa. Europa es el problema, no la solución. Hoy para mí, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Oye, Luis, de verdad que te agradezco muchísimo este rato, como siempre, Gracias a ti. tan grandilocuente y dándonos claves, ya no solo de la situación actual que asola al PSOE y que va a dar muchísimo que hablar, sino de todo en general, ¿no? De cuál va a ser el futuro, si necesitamos una alternancia. De verdad que te agradezco estos minutos. Recomiendo a todo el mundo que esté muy atento a OK Diario, porque van a estar dando la última hora de forma constante de todo lo que está afectando en estos momentos, ya no solo a Cerdán, sino al propio PSOE, porque son muchas las figuras que ahora van a ir siendo señaladas. Parece que la siguiente podría ser Cristina Armengol, que ya sería la número 3, es decir, el top 3 ya lo tendría cubierto Pedro Sánchez, además 2 veces el número 2 habrían sido imputados. Y nada, les recomiendo también que se suscriban al canal, que compartan este vídeo, que le den me gusta, y les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros.